Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Retomamos el contacto con la abogada Daniela Oña, experta en seguridad. Abogada, veníamos conversando, pues usted nos estaba comentando de que no puede decir si esto es oportuno, si es necesario, porque no se conoce, pues, si existe algo claro en materia de seguridad. Nos ha comentado que falta transparencia con respecto a esto y que, pues, obviamente no se sabe las circunstancias por las cuales se ha tomado esta decisión. Justamente, María del Carmen, obviamente para la ciudadanía que desconoce del tema de crimen organizado, es difícil poder distinguir cómo se puede debilitar este tipo de organizaciones criminales, cómo se da de baja a este tipo de criminalidad, ¿no? Y ahí creo yo que es fundamental que el plan muestre, evidencie cuáles son las estrategias, porque claro, en lo técnico, efectivamente en el mundo se han aplicado diferentes estrategias. Muchas han comenzado, por ejemplo, desde la parte económica, tratando de atacar el tema de los bienes, el tema de los activos, del resultado como tal. Otros se han centrado, por ejemplo, en incautar el producto de negociación, como es el tema de la droga. Y claro, ahí nosotros no tenemos mucha claridad cuál es la estrategia que está tomando el Ecuador. Y obviamente para poder evaluar eso necesitamos saber cuál es el objetivo del gobierno de Daniel Noboa, porque obviamente el gobierno actual sabe que no tiene un periodo largo para poder ejecutar sus acciones, que es un periodo corto. Y obviamente eso va a implicar que pues este plan Fénix, que hasta el día de hoy nadie ha podido revisar ni poder hacerlo público, va a tener un alcance, ¿no? Y obviamente ese debilitamiento, esa lucha contra el crimen, pues va a tener también una estrategia en función del tiempo y en función de qué es lo que se busca. Entonces, es difícil pensar o evaluar. Nosotros tenemos estadísticas, creo yo, sueltas, ¿no es cierto? La principal, que es como el referente para evaluar la situación de seguridad, que es el tema de los homicidios, y que además es como una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, porque además es como mucho más evidente y es algo que es mucho más palpable, ¿no? Entonces sí, se han reducido los homicidios, sí se han reducido. En determinados periodos pues hemos visto que también la ola delincuencial ha aumentado. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con otras estadísticas que son importantes, como el tema de la incautación de la droga? Y hay que recordar que las organizaciones criminales son negocios criminales, por así decir, y no se dedican a una sola actividad, ¿no? Tienen varias actividades. Entre esas está el tema de trata, por ejemplo, el tráfico ilícito de migrantes, está el tema de pornografía. Justo el día de ayer, por ejemplo, veía que la policía había logrado un operativo en el cual detuvieron a 2 personas. ¿Cómo esto se enmarca? ¿O estamos viendo simplemente acciones de forma aislada? Y además, valga mencionar que este decreto está fundamentado y está apoyado en las acciones del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas. Entonces, que estas acciones, además, creo yo que es importante cuestionarnos o plantearnos cómo están conectadas con el trabajo de Fiscalía. Porque además, Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales también no pueden actuar, no pueden realizar operativos de forma aislada, ¿no es cierto? Porque finalmente eso puede caer en una situación de impunidad, que es importantísimo coordinar con Fiscalía, con la función judicial, para que además esto llegue al final, que obviamente sean judicializados las personas que hayan sido detenidas cometiendo este tipo de delitos y que no queden en impunidad. Pero, abogada Oña, ¿usted no considera que es justamente lo que está ocurriendo en estos momentos? Porque sí parece que de alguna manera hay esta interacción entre las diferentes instituciones con relación a los operativos que se van dando. Obviamente los ciudadanos no vamos a conocer, porque de alguna manera se debe mantener una confidencialidad, no puede tampoco haber una transparencia absoluta. Sí, evidentemente, ¿no? Es difícil, obviamente, por un tema estratégico, que toda la información sea pública y que nosotros sepamos cuáles son los elementos que hace que las Fuerzas Armadas efectivamente digan: yo necesito que el derecho a la inviolabilidad se suspenda temporalmente para poder hacer esto. Pero claro, poder evaluarlo ya es una cosa diferente, ¿no?
si pensamos en el tema de la necesidad, y yo creería que la necesidad está planteada ahí y hay una realidad que nosotros no podemos negar y que necesita del apoyo de las Fuerzas Armadas, es así. Pero poder ya evaluar qué tan efectivas han sido estas medidas, creo que es otra cuestión aparte. Y justamente el plan de seguridad es lo que nosotros nos va a permitir y decir, han sido o no efectivas o han sido simplemente acciones reactivas, porque también podría pasar que todas estos operativos y estas estrategias que están realizando las fuerzas públicas sean más una estrategia como de respuesta, de reacción, y no sea parte de una cuestión en conjunto o algo mucho más grande. Entonces, Eso sería un problema. Es difícil, claro que sí, pero Claro. es algo que no podemos evaluar. Claro, porque como usted bien dice, si no hay un plan de seguridad real, que se está siguiendo una estrategia clara, pues los estados de excepción vendrían a ser como balas perdidas. Sí, totalmente. Y en realidad, y hay estadísticas que sí nos dicen, por ejemplo, que en el estado de excepción pasado quizás pudo pasar esto. El ejemplo de esto está en las personas que fueron detenidas versus las personas que finalmente fueron procesadas. Las estadísticas nos decían que aproximadamente unas 10,000 personas fueron detenidas, pero apenas unas 200, 300 personas fueron procesadas, que es una cifra menor en relación a quienes fueron detenidos. Entonces, es difícil, es realmente complejo poder evaluar, porque además la naturaleza del crimen organizado incluye muchísimas aristas, por lo que mencionábamos, ¿no? Son negocios criminales que implican varias actividades, entonces tendríamos que ir evaluando además las estadísticas delito a delito. Y como yo lo planteaba, ¿no? El tema de la economía criminal no es un tema menor, es un tema fundamental. Y hasta el día de hoy, por ejemplo, yo no he visto qué acciones ha tomado de parte del Ejecutivo en fortalecer la UASE, por ejemplo, en el tema del lavado de activos. ¿Qué es lo que ha hecho el SRI con las empresas fantasmas? Que son muchas de estas herramientas para poder utilizar todos los bienes, los activos que se producen de este tipo de crimen. Entonces, creo yo que hay como muchas interrogantes, ¿no? Como digo, ¿no? La necesidad quizás está ahí, quizás efectivamente sea necesario pues la suspensión, y creo yo que Daniel Noboa, a comparación de Guillermo Lazo, ha aprendido muchísimo más en el tema de cómo focalizar el tema de los estados de excepción, ¿no? Porque en eso la Corte Constitucional ha sido sumamente clara y ha establecido que no se puede plantear de forma consecuente todo el tiempo estar en un estado de excepción, porque parecería que además del Ecuador, estos últimos años ha vivido más en una situación de excepcionalidad que en un orden normal, ordinario. Entonces, en ese sentido creo yo que sí, que efectivamente el Ejecutivo algo ha aprendido, algo está planteando de mejor forma, pero quedan mucho más, se van poniendo cada vez más a la luz de estas interrogantes, ¿no? ¿Dónde está el plan? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cómo podemos evaluar si efectivamente son las mejores medidas? Y creo que además es fundamental por los cambios que se vienen, por el resultado de la consulta, porque si sabemos que el rol de las Fuerzas Armadas va a ser mucho más protagónico, es importantísimo que se encuentren los mecanismos para transparentar su actuación. Ahora, justamente usted lo ha mencionado y es importante recordar cuál fue el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano en esta consulta popular. Y sí, ha habido un claro clamor popular de que las Fuerzas Armadas de alguna manera sigan involucradas en el proceso de control que se está dando para estas organizaciones criminales que han sido ya pues identificadas como terroristas, y eso también pues yo creo que tiene un peso importante en esta decisión que se ha tomado. Sí, totalmente. Y yo creo que de aquí en adelante vamos a ver un rol, como digo, mucho más protagónico de las Fuerzas Armadas. Y además, y algunas organizaciones ya lo han ido planteando, ¿no? Porque además la presencia ya no ha estado únicamente en las cuestiones de seguridad. Recordemos qué es lo que pasó en las elecciones, que además fue como algo muy llamativo, que las Fuerzas Armadas tenían alguna de las informaciones en el tema de los resultados, ¿no? Entonces, creo yo que estamos en un momento donde las Fuerzas Armadas comienzan a tomar otro rol, y además nos vamos a preguntar, y eso creo yo que va a ser algo que vamos a tener que revisar muchísimo, qué es lo que va a pasar cuando la reforma, ¿no es cierto?, que legal que ya pasó, ya esté publicada, ya esté operativa, y las Fuerzas Armadas, por lo tanto, ya puedan actuar.
Ahí el Estado nuevamente, el Ejecutivo, ¿va a plantear otra vez estados de excepción o simplemente la reforma legal va a entrar y con esta van a pues a trabajar el tema de su estrategia como tal? Entonces, esa es otra de las interrogantes, ¿no? Porque sí, claro. La movilización de Fuerzas Armadas, de recursos y de toda esta estrategia que se ha ido tomando, pues ha respondido a esta necesidad de la reforma legal, pero la disposición está. Y una vez que ya pues se la incorpore, ¿no es cierto?, en la normativa, pues ya no habría razón por la cual solicitar que el apoyo a las Fuerzas Armadas se lo dé a través del estado de excepción. En este caso específico. En este caso específicamente, ¿no? Porque obviamente, por ejemplo, en estos momentos estaba vigente otro estado de excepción, que fue el que se decretó el 19 de abril, pero por una causa distinta, que es por el tema de la crisis energética. Obviamente, ¿por qué? Porque de esa forma se pueden mover los recursos, es decir, hay un fin distinto en este caso. Claro, y es totalmente lógico, ¿no? Y eso creo que además por otras situaciones extraordinarias ya se lo ha hecho y tiene total sentido, y más bien sí creo que como ciudadanos sí tendríamos que haber llamado la atención de que no se lo haga. Inclusive ahora mismo, ¿no? La situación que están viviendo las cárceles, el tema de la contratación de la alimentación, es otra de las cuestiones que podría motivar también la movilización de recursos para tener efectivamente esos contratos y que se provean esos servicios. Me parece que hemos tenido nuevamente problemas pues con la comunicación con la abogada Daniela Oña. No sé si continúa en la línea. Sí, aquí estoy, María. Ahora sí, qué pena, no ha estado muy bien la comunicación. Bueno, ya con esto finalizamos. Le hago simplemente una rápida pregunta. Espero que podamos culminar con esta entrevista sin tener mayores problemas después. Usted lo decía hace un momento, el tema del rol protagónico que tendrán o tienen al momento las Fuerzas Armadas. Esto también daría paso, abogada Oña, a que se realicen, que se tomen en cuenta mayores controles al interior de esta institución, ahora que pues va a tener un rol mucho más activo, más importante en esto. ¿Nos referimos al Ministerio de Defensa? Me refiero específicamente a quienes forman parte de las Fuerzas Armadas. Es complejo y yo creo que esto ya se lo ha ido planteando, pero con la Policía Nacional, ¿no? Exactamente, la por eso le necesidad digo. de una depuración. Así es. Creo yo que de alguna forma Fuerzas Armadas, digamos históricamente, por todo el trabajo que han venido haciendo, han tenido como una institucionalidad mucho más, digamos, han tenido como algunos blindajes, por así decir, dentro de su institucionalidad, y yo me atrevería a decir que es menor si lo comparamos con la situación de la Policía Nacional, ¿no? Y ahí hay como muchos factores que han afectado el debilitamiento de la Policía Nacional al interior, ¿no? Muchos de esos pasan por un tema de salarios, pasa por un tema de recursos, pasa mucho por un tema inclusive hasta social de cómo está estructurada el tema de la policía. Así es. Y yo creería que sí, o sea, a ver, hay que establecer mecanismos, ¿no? Porque si las Fuerzas Armadas van a tener un rol mucho más activo en el tema de seguridad, pues así también es. tenemos que reforzar las garantías y los mecanismos para tener seguridad que el personal efectivamente no está siendo vulnerado por el crimen organizado, sobre todo, ¿no? Que efectivamente el personal que está trabajando además es un personal apto, que es un personal que no está afectado a otro nivel, sino que es un personal que efectivamente puede brindar la seguridad que se necesita. A eso me refería. Entonces, que hubieran mayores controles, que se vuelve en todo caso más necesario. Le quiero agradecer a la abogada Daniela Oña, experta en seguridad, por habernos acompañado en este espacio. Abogada. Muchas gracias, María Carmen, y con todas las personas que nos escuchan, una buena noche. Una muy buena noche. Hasta luego. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.